Hola, ante todo quiero agradecerte que me sigas en mi canal. El día de hoy voy a discutir un tema de física. Específicamente voy a tratar en este video lo que es la ley de Hooke, un tema que encontramos en los cursos de física general, específicamente en los cursos dedicados al estudio de la mecánica. Bien, el plan del video es hacer el análisis de un sistema masa-resorte para llegar a la definición de lo que es la ley de Hooke. Posteriormente voy a hacer el cálculo del trabajo realizado por un resorte y finalmente, para concluir el video, voy a resolver un problema como una aplicación de la ley de Hooke. Para comenzar, he dibujado en esta gráfica lo que conocemos como un sistema masa-resorte. Es un resorte que consideramos sin masa en el análisis que vamos a hacer y que tiene atado en uno de sus extremos una masa m. Eso es lo que llamamos un sistema masa-resorte. En la parte superior, en la parte A de la gráfica, estoy mostrando un resorte con su longitud natural, es decir, un resorte que no está deformado, no está ni estirado ni comprimido. Y hemos hecho coincidir un sistema de coordenadas cartesianas x, y, el origen de ese sistema en el centro de la masa. Ahora bien, veamos la parte B de la figura. En la parte B, un agente externo ha aplicado una fuerza hacia la derecha, que llamamos una fuerza externa, produciendo que el resorte se estire una longitud x. La pregunta es, ¿qué es lo que físicamente sucede con el sistema en esas condiciones? Cuando ese agente externo aplica esa fuerza hacia la derecha, desplaza la masa una longitud x hacia la derecha, pero al mismo tiempo en el resorte aparece una fuerza hacia la izquierda que se opone al desplazamiento de la masa. Es decir, que aquí va a aparecer una fuerza que vamos a llamar F sub S. Se acostumbra a llamar en los libros de física una fuerza de restitución en el resorte, porque es una fuerza que tiende a oponerse al desplazamiento de la masa, intentando llevar el resorte nuevamente a su longitud natural. Y esa fuerza de restitución que aparece en el resorte F sub S es una fuerza variable, una fuerza que depende de la deformación que producimos en el resorte. Es decir, que esa fuerza podemos plantear que es directamente proporcional a x, siendo x en este caso el estiramiento del resorte. Por tanto, a medida que el resorte se deforma más, la fuerza de restitución será mayor. Entonces, esa relación de proporcionalidad que está ahí, la podemos convertir en una ecuación, en una igualdad, cambiando el signo de proporcionalidad por un signo de igualdad e introduciendo una constante. Y nos queda que la fuerza de restitución es igual a K por X. Ahora, nótese que he señalado aquí el hecho de que esa fuerza de restitución, en este caso, actúa hacia la izquierda porque el desplazamiento de la masa es hacia la derecha. O sea, F sub S, la fuerza de restitución, tiene la característica de que siempre se opone al desplazamiento de la masa. Para tomar en cuenta esa característica física de que esa fuerza se opone al desplazamiento de la masa, vamos entonces a introducir un signo negativo en esta expresión. Y nos queda entonces que la fuerza de restitución está dada como menos K por X. Y a esa expresión que está ahí es a lo que en física llamamos la ley de Hooke. La ley de Hooke, que en general la aplicamos para tomar en cuenta la fuerza de restitución que aparece en un material elástico en general. Aquí hablamos de un resorte, siempre que la fuerza externa que se aplica
esté dentro de ciertos límites, no llegue a deformar de manera permanente al resorte, o sea, lo mantenga dentro de su régimen elástico. ¿Cómo leemos esta ley? Lo que esta ley nos dice es que cuando un resorte es deformado, en él aparece una fuerza de restitución que es directamente proporcional a la deformación y que actúa siempre oponiéndose a ella. Es decir, una fuerza que intenta llevar el resorte nuevamente a su longitud natural. Y a esa K que está ahí, a esa K se le llama la constante de restitución, o también se le llama la constante elástica del resorte. Nótese que K tiene unidades de fuerza entre unidad de longitud, o sea, K se mide en newton sobre metro. Una K grande representa un resorte rígido, un resorte que tenemos que aplicar mucha fuerza para poder deformarlo. Una K pequeña representa un resorte flexible, un resorte que con poca fuerza aplicada podemos deformarlo. Y véase que la relación que tenemos es una relación lineal entre la fuerza de restitución y la deformación que producimos en el resorte. O sea que si nosotros hacemos una gráfica de la fuerza de restitución en función de la deformación, es una línea recta inclinada de pendiente negativa. O sea que en ese caso lo que vamos a tener es una línea recta inclinada de esa forma, donde la pendiente que tenemos aquí, esa pendiente es justamente negativa, como la gráfica muestra, por ser un ángulo obtuso, y esa pendiente negativa es justamente el valor de menos K. Otra cosa a señalar, cuando tenemos el caso B que he mostrado aquí, es que en general podemos asumir que la magnitud de la fuerza externa aplicada para deformar al resorte es igual a la magnitud de la fuerza de restitución, siempre que, insisto, la fuerza externa no sea suficientemente grande para deformar permanentemente al resorte. O sea que la magnitud de la fuerza de restitución es igual a la magnitud de la fuerza externa. Lógicamente, como vectores son diferentes. Aquí se ve claramente que la fuerza externa actúa hacia la derecha, la fuerza de restitución va hacia la izquierda. Pero en magnitud son iguales en general. Y esa fuerza externa está dada, como las magnitudes son iguales, está dada igual a K por X. Y es positiva en este caso porque la fuerza externa actúa en la misma dirección en que se produce el desplazamiento. ¿Qué más podemos señalar? De hecho, esta expresión que está aquí justamente la utilizamos de manera cotidiana, rutinaria en el laboratorio de física, porque un experimento clásico en los primeros cursos de física es encontrar la constante elástica, constante de restitución de un resorte. ¿Qué hacemos ahí? Por ejemplo, se coloca un resorte de manera vertical, se le aplican masas de diferentes tamaños y medimos la elongación producida por cada una de esas masas. La fuerza aplicada es el peso de la masa que estamos colgando, y cuando hacemos una gráfica de la fuerza, en ese caso la fuerza externa, en función de la elongación producida, vamos a tener una línea recta inclinada, solo que ahora será una línea de pendiente positiva, y la pendiente es la constante elástica del resorte. Bien, eso es lo que es la definición de la ley de Hooke. Reitero, se lee diciendo que cuando un resorte es deformado, aparece en él una fuerza de restitución que es siempre opuesta al desplazamiento de la masa y directamente proporcional a la deformación que producimos en el resorte. Bien, en la parte B he mostrado el caso contrario. Ahora un agente externo aplica una fuerza comprimiendo al resorte. En ese caso, entonces, la fuerza actúa hacia la izquierda y debe aparecer
una fuerza de restitución que en este caso va hacia la derecha. Y lo que es notable señalar es que esa fuerza de restitución será también proporcional, directamente proporcional a la deformación producida en el resorte, en este caso a la compresión producida en el resorte, y como la masa se mueve hacia la izquierda, la fuerza de restitución es hacia la derecha, y la expresión nuevamente me dará exactamente lo mismo. La fuerza de restitución igual a menos K por X. Reitero, el signo negativo se introduce para rescatar la idea física de que la fuerza de restitución siempre se opone al desplazamiento de la masa. La idea es que en magnitud el valor de la fuerza de restitución es el mismo cuando un resorte ha sido elongado una longitud X o comprimido una longitud X. En magnitud la fuerza es la misma. Lógicamente la fuerza de restitución actuará en direcciones distintas. Bien, eso es entonces lo que es la ley de Hooke. Reitero, un tema clásico que estudiamos en los cursos de física. Ahora bien, como estamos aplicando una fuerza sobre esta masa y estamos desplazando la masa, hay un trabajo que estamos haciendo sobre la masa. La pregunta es, ¿cómo calculamos el trabajo que se produce sobre esa masa? Ya sea el trabajo producido por la fuerza externa o el trabajo producido por la fuerza de restitución. Dado que la fuerza es una fuerza variable, depende de X, entonces el trabajo tenemos que calcularlo a través de la integral desde una posición inicial hasta una posición final de f diferencial de x. Pero aquí f, si calculamos el trabajo hecho por el resorte, es igual a menos kx. Entonces nos queda menos k, que sale de la integral, es una constante, la integral desde x sub i hasta x sub f de x diferencial de x. Pero este es simplemente x cuadrado sobre 2. Por tanto, el trabajo realizado, voy a poner w sub s, por el resorte es igual a menos 1/2 de k x cuadrado evaluado desde x sub i hasta x sub f. Y nos queda entonces que esto es igual a menos 1/2 de k x sub f al cuadrado, menos, porque voy a evaluar el límite inferior, con ese menos da más 1/2 de k x sub i al cuadrado. Colocando la parte positiva, primero nos queda que el trabajo realizado por el resorte es igual a 1/2 de k x sub i al cuadrado menos 1/2 de k x sub f al cuadrado. Esa es la forma como calculamos el trabajo realizado por un resorte. Si asumimos que la posición inicial, la x sub i, la ponemos en 0, o sea, si asumimos que x sub i es igual a 0, y que de manera general a la x sub f le llamamos x, entonces este término es 0, porque la x sub i es 0, y nos queda entonces que el trabajo realizado por un resorte está dado como menos 1/2 de k por x cuadrado. Es decir, es un trabajo negativo, y lo es, físicamente lo sabemos, porque la fuerza de restitución actúa en dirección opuesta al desplazamiento de la masa. El trabajo realizado por el agente externo, ese sí sería positivo. El trabajo realizado por el agente externo, vamos a llamar W externo, es igual a 1/2 de k por x cuadrado. Tiene el valor, en valor absoluto es exactamente el mismo, porque estamos asumiendo que la fuerza de restitución tiene la misma magnitud que la fuerza externa. Y es positivo el trabajo realizado por el agente externo porque la fuerza externa se aplica en la misma dirección del desplazamiento. Eso es pues lo que es la ley de Hooke. Una ley que, reitero, te vas a encontrar en los cursos de física, en los cursos de mecánica, y te he mostrado aquí, llegado a la definición de lo que es la ley, y te he mostrado aquí cómo se calcula el trabajo. Tanto el trabajo realizado por el resorte,
que es negativo, como el trabajo realizado por el agente externo que deforma al resorte. Bien, para terminar el video, voy ahora a resolver un ejemplo, una aplicación típica de lo que es la ley de Hooke, y lo que voy a hacer es resolver un problema que he seleccionado del libro de Resnick, del volumen 1, donde este tema se trata ampliamente. Bien, para completar el video, tengo aquí un ejemplo, una aplicación de la ley de Hooke que he seleccionado del libro de Resnick. El problema es el siguiente. Dice, la figura muestra un resorte con un puntero acoplado que cuelga al lado de una escala graduada en milímetros. 3 pesos diferentes son colgados a su vez, o sea, uno cada vez, del resorte. La parte A nos dice, si se retira del resorte todo el peso, ¿qué marca indicará el puntero en la escala? Y la parte B, halla el peso W. Bien, para resolver este problema, lo primero es entender que si se retira todo el peso del resorte, uno pudiera pensar que el puntero va a regresar a 0. No es así necesariamente, porque depende cómo esté colocado el resorte frente a esa escala graduada. Entonces la pregunta es, si retiramos todo el peso, hasta dónde va a regresar el puntero en la escala graduada? Bien, para resolver esa parte A vamos a utilizar las dos gráficas iniciales que tenemos aquí. Aquí primero tenemos un peso de 110 newton que cuelga de este resorte y el puntero está marcando la escala de 40 milímetros. Y aquí tenemos un peso de 240 newtons y ahora el puntero marca la escala de 60 milímetros. Bien, tenemos aquí una aplicación de la ley de Hooke. En este caso lo que tenemos es la fuerza externa que estamos aplicando para deformar al resorte, que es el peso que estamos colgando, y sabemos que esa fuerza externa está dada como K por X, en este caso positivo, como ya señalé hace un momento. Ahora bien, con estas dos partes que tenemos aquí vamos a hallar la constante del resorte primero. La constante del resorte la calculamos como la fuerza entre X. Pero ¿cuál fuerza vamos a usar acá? Aquí lo que tenemos es que si nosotros pasamos de 110 newton a 240 newton, entonces tenemos un delta F que es 240 menos 110. Esto es lo que estoy calculando aquí. Eso me da 130 newtons. Ese es el delta F. Eso me produce un delta X que va desde 60 milímetros, que es la posición final cuando tengo 240, menos 40. Es decir, que aquí tenemos 20 milímetros. O lo que es lo mismo, lo vamos a poner aquí debajo, ese delta X llevándolo a metro es 0.020 metros. Entonces, con un delta de fuerza de 130 newtons, nosotros estamos produciendo un delta de X de 0.020 newtons. Podemos entonces usar eso aquí y decir que la K la vamos a encontrar como delta F entre delta X. Es decir, vamos a tener 130 newtons entre 0.020 metros. Y lo que nos dé ahí, ese es el valor de K. Entonces lo que tenemos aquí es 130 dividido entre 0.020 y eso nos da 6.500 newtons sobre metros. Entonces K vale 6.500 newtons sobre metros. Bien, ya que tenemos la constante del resorte, entonces ahora podemos contestar la pregunta A. Porque ahora lo que yo quiero encontrar es la posición, o sea, quiero la X. Entonces me queda que la X es igual a la fuerza entre la constante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Puedo usar
cualquiera de las dos, la primera o la segunda gráfica. Voy a utilizar la primera. Aquí yo lo que tengo es que cuando tengo un peso de 110 newton, la marca está en 40. Ahora vamos a retirar todo el peso. Entonces, la fuerza final que vamos a tener ahora es de 0 newton, porque retiramos todo el peso. La fuerza inicial que estamos aplicando es de 110 newton. Entonces nos da un delta F negativo de 0 menos 110 menos 110 newton. ¿Y qué delta X vamos nosotros a tener? El delta X viene dado como un X final menos un X inicial. El X inicial es la marca que tenemos aquí. El X inicial es de 40 milímetros, o lo que es lo mismo 0.040 metros. Y el X final es justamente lo que andamos buscando, porque necesitamos encontrar en qué marca va a quedar el puntero. Haciendo eso, entonces aquí nos queda que X, lo voy a sustituir por delta X, o sea, X final menos X inicial es igual a delta F, que ya lo tengo, que es menos 110 entre K, que ya lo tengo, que es 6500. Eso es lo que tengo. Y el X final lo vamos entonces a calcular como, esto va sumando al otro lado, entonces voy a tener 0.040 menos el cociente de dividir 110 entre 6500, que eso me da aproximadamente, voy a redondear, a 0.017. Entonces, menos 0.017. Ya eso está llevado a metros. Cuando yo resto 0.040 menos 0.017, eso me da 0.023 metros, o lo que es lo mismo, 23 milímetros. Entonces, el X final que nosotros vamos a obtener aquí es de 23 milímetros. Es decir, que cuando nosotros retiremos todo el peso que tenemos aquí en el resorte, el puntero regresará a la marca de 23 milímetros. Esa es la respuesta a la parte A de ese problema. Bien, ya que tenemos eso, vamos entonces a hallar cuál es el peso W que nosotros tenemos aquí. Bien, voy a borrar esta parte, ya no la necesitamos. Bueno, a lo sumo recordar, voy a dejar el valor de la constante que hemos encontrado en el resorte, lo voy a poner acá. La constante es 6500 newtons sobre metro, y podemos entonces con eso hallar la parte B, donde se nos pide el peso. Bien, borro esta parte acá y vamos a hacer la parte B. En la parte B lo que se nos dice es que determinemos cuál es el peso W. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros sabemos que cuando no tenemos ningún peso, el puntero está en la marca de 23 milímetros. Eso es importante. O sea, cuando no hay, lo voy a poner, el X sin peso, la marca está en 23 milímetros. Es decir, esa es la longitud natural del resorte. Ahora, cuando nosotros ponemos este peso W, esa fuerza, aplicamos esa fuerza, W es una fuerza, el puntero llega a 30 milímetros. Es decir, que cuando nuestra fuerza W, que es la que queremos encontrar, es aplicada, vamos a tener una deformación en el resorte de 7 milímetros. Porque la longitud natural del resorte, que es lo que en realidad hemos encontrado en la parte A, es de 23 milímetros y aquí llegamos a 30 milímetros. O sea que la X es una X que vale 7 milímetros cuando aplicamos la W. O lo que es lo mismo, llevándola a metros, 0.007 metros. Bien, aplicando la fórmula de que la fuerza es igual a K por X, en este caso la fuerza es lo mismo que la W, entonces simplemente hacer el producto de la constante
que vale 6.500 newtons sobre metros por el valor de la deformación que estamos produciendo aquí, que es de 30 menos 23, o sea, de 0.007. Y lo que nos dé ahí en newtons, ese es el valor del peso que estamos colocando. Entonces, 6.500 por 0.007, y eso nos da 45.5 newtons. Entonces, el resultado es, del peso colgado ahí, 45.5 newtons. Y tenemos resuelto nuestro problema. Una aplicación típica de la ley de Hooke. Un problema que, reitero, he seleccionado del libro de Resnick del volumen 1. Te he mostrado entonces en este video la definición de lo que es la ley de Hooke, que hemos encontrado a través del análisis de un sistema masa-resorte. Te he hecho el cálculo de cómo se obtiene el trabajo realizado por un resorte o por un agente externo en este sistema, y te he mostrado aquí la resolución de un problema como una aplicación típica de esta ley. Espero que este video sea de tu interés. Si cursas esta materia de física, seguramente es un tema que tendrás que abordar. Si te ha gustado el video, si la explicación ha sido clara, pues te invito a que le des like, y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat, un canal donde puedes encontrar ya casi cerca de 300 videos sobre diversos temas de física y matemáticas.